Gracias. Gloria al Señor. Se pueden sentar. Buenos días para todos y para todas. Felices de estar acá. Hoy nos levantamos un poco ronco, no sé por qué, como si no hubiéramos estado hablando todo este fin de semana. Pero felices de estar acá. Sabemos que ha sido un tiempo de edificación y un tiempo que ha sido rico para poder seguir creciendo en esta gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos congregamos, venimos a escuchar buenas noticias. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias, pero la iglesia carga y comunica una buena noticia. Y usted es un portador de una buena noticia. Así que hoy vamos a darle una buena noticia. Y donde quiera que una buena noticia se da, uno la debe de recibir con alegría. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró cuando le dieron una buena noticia? Bueno, a menos que no sea de gozo. Pero cada vez que una buena noticia se da, el corazón se expande, la mente se alegra, las emociones se expresan porque estamos escuchando ¿qué? Una buena noticia. Por eso la iglesia del Señor es la agente de reconciliación para el mundo, porque nuestras noticias son diferentes. Son buenas noticias. Y usted está hoy en el noticiero de las 11, donde siempre habrán buenas noticias. Así que estamos felices de haber sido parte de este tiempo. Pastores amados, gracias. Su cariño. Ustedes tienen unos extraordinarios líderes delante de ustedes. Ustedes le aman, yo lo puedo ver que le aman. Como ustedes le tratan, le respetan y le honran es una muestra. Y le compartí a ellos en privado que ustedes son un reflejo de ellos. Su cariño, su amor. Desde que llegamos el primer día y nos recibieron en la puerta, pudimos notar que esta iglesia Dios la ha marcado para algo mejor y mayor. Y estar aquí en este primer congreso ha sido un verdadero honor. Y para mi esposa y para mí agradecemos todas las atenciones, todos los detalles, el cariño. Wow, y qué decir de los servidores que nos asignaron, Emanuel y Danilo. Estos muchachos ya tienen el cielo gano, ¿yo? Así que ya van seguritos, tranquilos, no se porten mal, pero háganlo bien. Gracias por su cariño, por su atención. Pastores, les representaron como ustedes se lo esperaban y merecen. Y de igual manera a todos los que nos han alimentado, los que nos han asistido, felices de igual manera. Y también tener gente que conocimos por medio de los medios sociales y poder establecer relación de trabajo, de negocio y más aún colaboradores en misterio como es la familia Winca. Yo quiero que ellos se pongan de pie, el pastor los presentó, pero son nuestros invitados de honor en este día. Pónganse de pie, gloria al Señor. Pastores aquí a 40 minutos. ¿De dónde son, pastor, el pueblo? En Los Espejos. Allí usted va y se ve bien. Gracias, pastores, por estar aquí. Ellos tienen su servicio en la noche y vinieron a estar con nosotros acá. Ayer nos invitaron a cenar, a almorzar y fue un tiempo extraordinario. Antes de entrar, quiero simplemente mencionar, siempre se me olvida esto, no es uno de mis puntos fuertes el hablar acerca del material que traemos. Sin embargo, es importante porque ha sido de tanta edificación para tantas y tantas personas que a veces no le hacemos justicia a este aspecto porque pues entramos rápidamente y queremos impartir la palabra, pero hay veces que hay algo que está depositado en una enseñanza, en un mensaje, en un libro que puede desatar la próxima temporada para tu vida como jamás te lo habías imaginado. Y de esto es que se tratan estos mensajes. Hay dos particularmente. El primero se llama Cultura de hijos o de huérfanos. Esta enseñanza ha marcado la vida de muchísimas personas porque nos ha ayudado a entender que lo que Dios estaba creando en el Edén era más que un ser humano, era un hijo. De acuerdo a Lucas 3:37, Adán, hijo de Dios.
El primer hijo falló, pero el postrer hijo redimió todo lo que el primer hijo había hecho mal. Así que son 3 mensajes, imagínense, donde aprendemos lo que es el concepto de la casa de Dios. Para los antiguos, la casa de Dios nunca fue un lugar, siempre fue una familia generacional. Es una familia que iba pasando de generación en generación, y a esa familia se le conocía como la casa. Bueno, la primera familia y la familia sobre la cual toma nombre toda familia y en los cielos, en la tierra y en los cielos, es la familia de Dios. Por lo tanto, la familia de Dios se constituye en la historia en la casa de Dios. Dios no habita en casas hechas de manos de hombre, pero habita en familia generacionalmente. Esto es transformador. Una inversión aquí va a dimensionar su vida. Y el otro se llama cómo llevar la iglesia a un mejor y más excelente ministerio para el liderazgo, para los pastores. Ambos vienen con materiales adicionales. Este viene con 2 mensajes adicionales que usted descarga del internet, y este viene con las hojas de estudio para que usted tenga un estudio sistemático y pueda ir trazando la palabra con tiempo y pueda disfrutar lo que ahí va a recibir. Este es nuestro más reciente libro. Alguien dijo el último. No puede ser el último porque viene otro después de este, es el más reciente. Entonces el más reciente, Mentiras que atan a los cristianos, 5 verdades libertadoras que transformarán tu vida. Este libro usted busca en internet los comentarios y ha sido impresionante cómo ha edificado a muchísima gente, y las miles de personas que lo han adquirido nos escriben semanalmente cómo este pequeño librito, una pastora en Texas, en Colorado, nos decía que lo compró allá en Comunidad de Fe. Y dice, lo vi tan pequeñito que lo guardé allí, no le puse ni mucha atención, pero en uno de los vuelos lo tomé, y dice que no podía soltarlo. Cada vez que leía un capítulo dice que tenía que pensar, porque este libro hace un bufete de vaca sagrada. Es lo que hace un bufete de vaca sagrada, que es imposible volver otra vez a pensar de la misma manera. Por lo menos estará incómodo el resto de su vida. Mentiras que atan a los cristianos, cosas que hemos creído, que hemos repetido y que hemos dicho que no le hemos prestado atención en muchas ocasiones. Y este libro nos ayuda a definir eso. Hoy el libro acerca de lo que documenta nuestra experiencia. Danilo, por aquí, por favor. Documenta nuestra experiencia de restauración. Ha sido de bendición a muchísimas personas, matrimonios y familias que han leído lo que Dios es capaz de hacer cuando uno simplemente se lanza en sus brazos a que Él cumpla su propósito en nosotros. Así que estarán allí, no sé cuántos quedan de cada cual, pero de lo que quede, lléveselo, edifique a alguien. Y como alguien me dijo ayer, me llevé 3 porque voy a regalarlos en Navidad. Así que eso es una buena. Yo dije, mira qué interesante, yo no había pensado en eso. El perfume se gasta, la ropa interior hay que cambiarla, pero lo que uno regale en conocimiento y sabiduría permanece para toda la vida. Así que allí lo puede obtener. ¿Qué les parece si entramos en materia? Vamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, 3 al 10, y luego Efesios capítulo 3, verso 1 al 7. Es uno de esos mensajes que hay que leer muchos versos, porque no vamos a darle una opinión personal, vamos a trazar el pensamiento de Dios para nosotros hoy. Y le he titulado La iglesia en la eternidad y el tiempo. Diga conmigo, la iglesia en la eternidad y el tiempo. Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Efesios es la carta que el apóstol Pablo escribe, y los historiadores la conocen como la joya literaria del apóstol Pablo. Es la carta más profunda del Nuevo Testamento. Es la carta que trata con asuntos que para la mente humana trascienden nuestra capacidad intelectual. Es la carta que nos introduce a dimensiones de tiempo y espacio que humanamente nosotros no podemos comprender. Es la carta que nos deja saber qué pasó antes de que cualquier cosa existiese. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Efesios, no estamos leyendo cualquier carta. Estamos leyendo una carta que requiere intensamente que nosotros podamos confiar
en que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poderla comprender. De hecho, Él lo dice en el verso 17: mi oración por ustedes es que Dios ilumine el espíritu de vuestro entendimiento. Porque Él sabe lo que está escribiendo. Y Él sabe que si algo se recibe por revelación, no se puede entender por intelecto. Así que Él ora para que la misma experiencia que Él tuvo de ser iluminado en relación a lo que va a escribir, es la misma experiencia que tengan los destinarios de la carta. Que cuando la lean, el Espíritu Santo les revele en su espíritu las riquezas que contiene el maravilloso evangelio de Jesucristo. Así que no nos acerquemos a esta carta como un libro más. No nos acerquemos a la carta como vamos a leer los versos para la predicación. Vamos a acercarnos a la carta prestándole atención a frases, declaraciones y oraciones que quizás hemos leído más de una vez, pero que a veces ya venimos prejuiciados al texto. No sé si a usted le ha pasado. Usted se acerca al texto y como lo ha escuchado tanto, uno piensa que uno sabe de qué es que el texto está hablando. Y usualmente lo que uno viene es con los lentes que otro le prestó a uno. Lo que otro interpretó, lo que otro creyó, lo que otro cree, lo que otro analizó, lo que otro estudió. Y muchas veces no permitimos que sea el Espíritu Santo el que grabe la palabra en nuestro espíritu. Así que habiendo dicho esto, acerquémonos confiando en la iluminación del Espíritu Santo para entender la temática de la eternidad y el tiempo. Si está conmigo ahí, diga amén. Verso 1 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga conmigo, el misterio de su voluntad. Quiere decir que si ya el misterio de la voluntad se dio a conocer, dejó de ser un misterio. Por lo tanto, para nadie debe de ser un misterio cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo le digo a usted, le voy a contar algo, pero no se lo diga a nadie, y lo que yo le cuento usted no lo entiende y después yo voy y se lo explico, para usted ya dejó de ser un misterio. Aquí dice que el misterio se dio a conocer. Y se dio a conocer, note cómo, según su beneplácito. Lo voy a decir en español acá muy contemporáneo, porque a Dios le dio la gana que nosotros conociéramos el misterio. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 3, verso 1 al 7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ¿cómo se reveló el misterio? Que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, diga conmigo, como ahora, es revelado, no que será revelado, que es revelado. Diga conmigo, el misterio se está revelando a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra del Señor está bendecida. Cuando nos acercamos al capítulo 1 y al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, inmediatamente somos introducidos a tres cosas. La primera cosa a la cual el apóstol nos introduce es que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su propio beneplácito, el cual él se había propuesto en sí mismo. El apóstol entonces inmediatamente nos deja saber que Dios nunca ha querido estar oculto, que Dios nunca ha querido estar en secreto, que Dios nunca ha querido estar en un escenario donde los hombres tengan dificultad para conocer su voluntad. El apóstol nos indica inmediatamente que Dios se había propuesto desde el principio que todos le llegaran a conocer. Por lo tanto, en el cumplimiento del tiempo, que es a la segunda cosa a la cual el apóstol Pablo nos introduce, nos indica que en el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, el cumplimiento del tiempo, Dios aparecería en el escenario y reuniría todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo, en la persona de Jesucristo. Y nos dice también que ese cumplimiento del tiempo vino acompañado de una dispensación. Diga conmigo, dispensación. Esa palabra es clave, porque si no entendemos lo que la palabra dispensación significa, corremos el peligro de creer que hay muchas dispensaciones. En la escritura hay dos. Los hombres han interpretado 7. 2 dispensaciones, la que fue y la que es. La que un día operó y la que hoy está operando. Porque dispensación no es otra cosa que el dispensar algo. En otras palabras, es el entregar algo que se requiere para que cumpla un propósito. Por eso viene de la palabra dispensario. No sé si acá la palabra es común en cuanto a cuando se necesita una atención médica inmediata. Usted tiene alguna condición, esa condición requiere atención. En vez de ir a un hospital a hacer una fila para que le llamen de aquí a 3 horas, hay dispensarios
que son pequeños establecimientos que tienen el propósito de dispensarle a usted una atención rápida para que pueda tratar con la condición que le afecta. Por lo tanto, una dispensación es aquello que dispensa lo que se va a requerir para que se cumpla el propósito determinado. Lo que aquí está diciendo el apóstol es que cuando el cumplimiento del tiempo llegó a su madurez, Dios dispensó, Dios nos dio, Dios nos entregó lo que íbamos a necesitar para que aquello que Él se había propuesto se pudiera realizar. En otras palabras, no nos dejó a medias. En otras palabras, no nos dejó a ver si nosotros lo podíamos llegar a lograr. En otras palabras, no nos dejó para que nosotros fuéramos lo que nos inventáramos, lo que íbamos a requerir para poder hacer lo que Dios se ha propuesto. No, Él no solamente se propuso hacerlo, sino que nos dio lo que íbamos a necesitar para que lo pudiéramos hacer una realidad. Y esto es poderoso, porque con eso es que se nos entrega. Diga conmigo, se nos entrega todo lo que jamás el hijo y la hija de Dios iba a requerir para poder cumplir con lo que Dios se había propuesto. El apóstol entonces nos deja saber que Dios se había propuesto hacer algo en la cual no le preguntó a nadie, no hizo una reunión de junta, no convocó al liderazgo, no buscó la opinión de nadie, no llevó el voto democrático. Dios se lo había propuesto en sí mismo, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, llamó a hombres que marcó en la generación para que decodificaran el misterio, lo trajeran a la tierra, y usted y yo somos los destinarios de aquello que había estado escondido en el pasado. Por lo tanto, los que nos antecedieron, desde Adán hasta Malaquías, ninguno de ellos entendió el misterio. Ninguno de ellos participa de lo que usted y yo participamos. Ninguno de ellos tuvo ni tendrá, por así decirlo, la experiencia que usted y yo hemos tenido en Cristo. Por favor, note como dije, hemos tenido en Cristo. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de nacer de nuevo por la vida de Dios y ser empoderado con el espíritu de la promesa, que son las arras de tu herencia. En otras palabras, usted tiene sello de que ya lo compraron. Usted no está para subasta ya. Usted tiene dueño. Usted tiene una marca que pertenece a Dios. A usted lo persigue el Espíritu Santo hasta que cumpla en usted la razón por la cual lo trajeron al planeta. Por eso muchos de ustedes están aquí, porque Dios no te soltó, y cuando tú creías que Él se había olvidado, te estaba persiguiendo con celo para traerte al lugar donde Él se había propuesto que te tenía que traer. Por lo tanto, el apóstol nos indica que Dios se había propuesto hacer algo, y cuando todo estaba preparado, entonces lo dio a conocer. Es evidente que cuando nosotros estudiamos las cartas de Pablo, notamos que Pablo vivía con una convicción muy particular. Para Pablo, lo que estaba pasando en el presente no había tenido su origen en el presente, sino que había sido concebido en la eternidad. Para apreciar esto y para poder comprender la trascendencia de lo que esto significa, es importante entonces estudiar dos términos en la palabra. Dos términos que nos ayudan a comprender la profundidad de lo que aquí se está hablando. Estos dos términos tienen sus raíces, uno en una palabra griega que es la palabra cronos. Diga conmigo, cronos. Y la otra es la palabra kairos. Diga conmigo, kairos.
Entender esto en la Escritura es fundamental, porque usted tiene que poder identificar cuando algo se está diciendo en el Cronos y cuando algo se está diciendo que sucedió en el Kairos. Por lo tanto, cuando nos acercamos, la interpretación o la definición de la palabra nos ayuda a entender la magnitud de ella. Me explico. La palabra cronos es una palabra que usaban los griegos para identificar el tiempo secuencial. Diga conmigo, el tiempo secuencial. Es el tiempo en el cual usted y yo medimos los segundos, los minutos, las horas, las semanas, los meses, los siglos y los milenios. Es el paso del tiempo. Por eso usted se acuerda el día que se casó, alguien le dijo el día que nació. Usted se acuerda de los eventos significativos que sucedieron en su vida, porque esos eventos marcaron un cronos en su vida. Esos eventos a usted lo impactaron. Ese evento queda en el recuerdo, en la memoria histórica, y usted puede definir entonces cuántos años tiene, cuáles son las experiencias de la vida, porque todo eso ha sucedido en el cronos, en otras palabras, en el paso secuencial del tiempo. Es de ahí donde nosotros obtenemos la palabra cronómetro, que es lo que nosotros utilizamos para medir el tiempo. Si usted va a correr y a usted quieren determinarle la velocidad que lleva, alguien va a necesitar un cronómetro, y la persona saca el cronómetro y le dice arranca, presiona el botón y la maquinita registra el tiempo que a usted le tomó de llegar de punto A a punto B. ¿Por qué? Porque el tiempo se está midiendo secuencialmente. Esa palabra entonces nos ayuda a nosotros a entender que hay una dimensión en el tiempo que se llama cronos. Diga conmigo, cronos. Pero hay otra palabra que usaban los griegos, y esta palabra es una palabra interesante porque viene acompañada de cierta mitología. Era como ellos la entendían. Sin embargo, la Escritura la emplea para también mostrarnos una verdad espiritual trascendental. Los griegos decían que cada cierto tiempo en el cronos aparecía un personaje, y ese personaje tenía una cabellera blanca, y todos aquellos que le echaran mano a la cabellera blanca de ese personaje alteraban su vida desde ese momento hacia adelante. En otras palabras, había que estar al tanto, había que estar al pendiente, había que estar como que en una manera u otra anticipando cuando esto podría aparecer. No vaya a ser que el personaje pasara y usted no agarrara y su vida continuaba siendo de la misma manera. Bueno, esta es la palabra que se emplea también en la Escritura para describir cuando en la historia de un ser humano sucede algo inesperado, sucede algo que no estaba planificado, sucede algo que es un de repente, sucede algo que usted ni sabía que le iba a suceder. De repente pasa algo en su vida que lo altera de una vez y para siempre. Por eso, el día que usted nació de nuevo, de ese día en adelante usted no ha vuelto a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque aquel bendito día, no sé si usted todavía le alegra saber que aquel fue un bendito día donde alguien predicó un mensaje, donde usted estaba en algún lugar, donde alguien te dio un tratado, donde alguien predicó por televisión, donde alguien estaba en la radio y usted no estaba ni siquiera buscando eso. Pero Dios se había propuesto que iba a traer un tiempo que te iba a marcar en la historia de tu cronos, y en aquel momento cuando tú escucharas te darías cuenta que había un llamado sobre tu vida y le echaste mano al momento, y de aquel momento en adelante hasta hoy Dios te ha metido en una experiencia transformadora para el resto de tu vida. Kairos, cuando las cosas aparecen y cambian los cronos para siempre. Por lo tanto, cronos trata con
las cosas que suceden secuencialmente, pero son las cosas que suceden secuencialmente en el orden natural. Sin embargo, el Kairos trata con un momento de tiempo indeterminado en la cual todo sucede. Por favor, escuche eso otra vez. En el Cronos las cosas pasan, pero cuando hay un Kairos, lo que pasa es que todo pasa y sucede a la misma vez. En otras palabras, no hay Kairos incompletos. No es como que Dios empezó, lo dejó a mitad y luego lo retomó. Usted no nació 3/4 de nacimiento. Usted cuando vino a Cristo, usted no es medio santo. Usted es santo completito. Cuando usted vino a Cristo, no es que Él te va a dar su poder poco a poco. Él lo depositó. No es que ahora tú tienes que ver ¿y cómo alcanzo más poder? No, porque cuando el Kairos se presentó y entró a tu historia, Dios entonces entró dentro de ti, y Pablo le llama a eso el poder que actúa poderosamente en vosotros. Él no registra que el poder actúa poderosamente en él después de estar 15 años en el evangelio. Él entiende que algo sucede en su vida donde Dios interrumpe su historia y de repente aquello que estaba incompleto fue completo. Aquello que estaba medio vacío fue lleno a sobreabundancia. Aquello que no estaba sano, Dios lo sanó. Aquello que estaba cojo, Dios lo puso a correr. En otras palabras, cuando tú naciste de nuevo, por eso el escritor de Hebreos dice que con una sola ofrenda nos hizo santos para siempre. Pero la religión no nos enseña eso, porque la religión nos lleva gradualmente. Y de acuerdo a cómo usted haga, usted recibe. Por eso, no acá en Chile, pero en otros lugares donde yo he estado, la gente viene a reuniones como esta a ver qué hoy el Señor le va a añadir. Y de acuerdo al predicador que esté, se puede determinar si me añade mucho o me añade poco. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad religiosa. Venimos con una mentalidad de necesidad. Algo me falta, algo no tengo, algo está incompleto, algo está cojo, algo está... ¿Ves? Y cuando venimos a ver, medimos nuestra vida en Dios por el Cronos y no por el Kairos. Donde cuando naciste de nuevo al 100%. Naciste de nuevo tan transformadoramente que Él te impartió su naturaleza. Naciste de nuevo tan poderosamente que cuando saliste, note lo que dice Pablo, porque fuimos crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él. ¿O acaso nos dejaron a la mitad? No, cuando tú naciste de nuevo, estabas naciendo a la realidad total y completa de que ahora tú eres un ser que vives en el crono, pero tiene una experiencia que te ha marcado por la eternidad. Que cuando venimos aquí en medio del desarrollo de nuestra vida en Cristo, vamos madurando y vamos expresando lo que tenemos por dentro. Eso es una gran realidad, pero no es que nadie te lo está dando, es que está saliendo dentro de ti. Por lo tanto, mi función no es darte lo que ya tienes, mi función es que saque lo que ya está depositado en ti. Mi función no es que tú vengas y la unción mía activa la tuya. No, mi amado hermano, es la unción de Cristo en ambos lo que activa lo que está depositado dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú viniste aquí hoy más lleno de lo que te imaginaba, más santo de lo que te imaginaba. Tú viniste aquí más ungido de lo que te imaginaba. Pastor, yo necesito que ore por mí para que Dios me unja. No, mi amor, yo lo que tengo que enseñarte es aclararte el misterio, porque si el misterio lo llegas a entender, jamás volverás a creer que te falta algo. Lo contrario, vivirás diciendo gracias, Padre, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me lo has dado por medio del conocimiento.
Ay, 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 ay. Por lo tanto, caminas y llegas aquí, seguramente que en el crono quizás tienes experiencias difíciles, que en el crono tienes experiencias comprometedoras, que en el crono tienes situaciones que a veces hasta te explica, ¿y cómo puedo yo estar pasando por esta hoy? Bueno, bienvenido a la escuela del Espíritu, donde la prueba que estás pasando no es para matarte, es para promoverte, donde lo que puedes estar viviendo hoy no es porque el diablo la tiene contra ti, sino porque Dios te está entrenando para que puedas ser un hijo maduro y puedas vivir en altas y mejores dimensiones en el Espíritu. Alguien aquí debe de saber que el 2016 será un año donde vas a experimentar, a ver y a manifestar algo que ya está depositado en ti. No es lo que viene, es lo que sale. No es lo que otro te da, es lo que ya tiene. Lo que Dios va a causar que por medio de la madurez en Cristo pueda tener expresión. ¿Qué sucedería si hoy nos hubiéramos congregado sabiendo que todo lo que necesitamos ya lo tenemos? Quizás la reunión sería diferente. Quizás el ánimo sería distinto. Porque usted no está juzgando su vida por lo que le pasó en la semana, sino por lo que Dios decidió en la eternidad. Yo voy a repetir. Porque algunos vivimos así, acá en Chile no, pero en algunos sitios donde yo voy, la gente llega un domingo que si lo dejan se agarra de las luces de lo contento que está. Pero esa semana tuvo una semana difícil y se sienta en la última banca porque está en depresión. ¿Por qué? Porque determina su nivel de espiritualidad basado en cómo pasó la semana. Una buena semana, más que vencedor. Una mala semana, endemoniado. Una buena semana, glorioso en Cristo. Una mala semana, necesito liberación. ¿Por qué? Porque vivimos en un sub y baja. Eso nos lo enseñó la religión. Venga para que Dios le dé, venga para buscar la unción, venga. Pues por supuesto, si el martes tuve una de esas semanas donde el jefe me sacó por el techo, vengo aquí, pastor, ore por mí porque tengo intentos de suicidio, hasta de matar a alguien si antes que yo me mate. ¿Por qué? Porque vivimos determinados por el crono. Pero cuando usted entiende esto, entonces a usted lo pueden poner en un calabozo y desde allí escribe 5 cartas. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Usted lo pueden meter donde lo metan y en vez de estarse quejando que nadie me quiere, que nadie me busca, está diciendo: Padre, gracias porque de esta también me vas a sacar. A alguien aquí debería de saber que Dios no te va a dejar a mitad, porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Dale un codacito a alguien y dile: esto es más grande de lo que imaginamos. Por eso Pablo veía que las cosas que sucedían en el tiempo ya habían sido determinadas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entender esta dimensión del tiempo, diga conmigo el tiempo, es importante a la hora de entender propósito. Porque la Biblia habla de diferentes expresiones de tiempo. Entender las expresiones del tiempo nos ayuda a nosotros a estar en tiempo. En otras palabras, a saber en qué tiempo de Dios estoy. No vaya a ser que yo piense que estamos en un tiempo cuando ya Dios se movió de ese tiempo. Es como el que busca una emisora de radio que no sabe qué es lo que está buscando. Hoy con lo digital ya los muchachos no saben ni que los radios decían eso, ¿cierto? Porque hoy un botón y llegó digitalmente, llegó al canal. Pero acá los que del pastor para, porque yo soy más joven, no. Sabemos que antes los radios había que buscarlo con el dial. Y antes de usted llegar a la emisora, no, y a veces llegaba a la emisora, y si no había buena recepción, se le perdía la señal. Y a veces uno no estaba ni claro si estaba en la emisora o no. El que no entiende los tiempos en Dios está como un radio que no es digital. Está buscando muchos diales, pero no da con la onda que es.
Entonces, hoy está en una emisora y después está en otra emisora. Y uno no sabe si va o viene, si se peina o se hace rolo. Uno no sabe si sube, si baja. Un domingo es una cosa, otro domingo es otra. ¿Por qué? Porque no hemos identificado en qué tiempo está Dios operando. Entender el tiempo en Dios es fundamental, y quiero simplemente correr sobre esto porque estoy estableciendo la base sobre la cual el mensaje se va a construir. En Dios hay por lo menos 7 a 8 dimensiones de tiempo que están establecidas en la Escritura, y cada vez que aparece una palabra de tiempo en la palabra, lo que indica es que Dios estaba haciendo algo específico en ese tiempo. Eso que Dios hizo específico en ese tiempo no lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en un tiempo lo concluye. Él no tiene que regresar a completarlo. Está completo. Por eso lo que Él hizo en usted en Cristo está completo. No está incompleto. Por eso Pablo decía, en Cristo estamos completos. Si usted está en Cristo, en cuanto a Dios se refiere, ya Él terminó. Lo voy a repetir. Si usted está en Cristo, en cuanto a Dios se refiere, no en lo que yo estoy experimentando, ¿lo entendió? En cuanto a Dios se refiere, Él acabó. Por eso Dios en mí no está haciendo nada nuevo. Ya Él hizo todo lo nuevo que iba a hacer. Lo que yo estoy experimentando nuevo no es porque Dios lo está haciendo, es porque Él lo hizo y ahora yo maduré a verlo. No, es como el que va a comprar un par de zapatos. Y usted va y compra el par de zapatos. Y usted llega a la zapatería y va donde la familia. Me compré un par de zapatos nuevos. Para usted y para mí son nuevos. Pero si usted va donde el manufacturero, él le dice, hace 8 meses que ya yo lo había diseñado. ¿Por qué? Porque para el que hizo el zapato, ya eso no es nuevo. Ya lo hizo. Pero para el que compra el zapato por primera vez, aunque lleve 10 años, es nuevo. Porque no lo había tenido antes. Pues Dios lo que iba a hacer, ya lo hizo. Yo le voy a ayudar a entender esto. Esto lo va a liberar. ¿Y qué será lo que Dios está haciendo conmigo? Ya lo hizo, mi amor. Es que a ti y a mí no me ha llegado la noticia. ¿Por qué? Porque en el pasado, habiéndonos hablado por nuestros padres, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Antes yo hablé de esta manera, ahora hablé de esta otra manera. Por lo tanto, no tengo que ir al pasado cuando ya traje al presente lo que estoy hablando por medio de mi Hijo. Entonces, entender, déjeme ponerlo de esta forma. Los tiempos de Dios nos ayudan a entender lo que ya Dios hizo. De modo que si alguno está en, una nueva criatura será. Las cosas viejas le siguen pasando. Pues entonces no es que yo voy a ser una nueva criatura. No es que si yo, Señor, que tú sabes que yo quiero, ayúdame. No, ya es. Usted y yo somos más de lo que nos imaginamos. En usted y en mí hay mucho más de lo que nos imaginamos. Usted tiene mucho más adentro de lo que nos imaginamos. El asunto es que no hemos permitido que eso que salga porque no nos han aclarado el misterio. Pero si el misterio se aclara y sabemos de qué es que esto se trata, entonces ahora el asunto es o maduro a lo que soy o me quedo ignorante porque quiero vivir de esa manera.
No hay otra. Ahora no es la culpa del pastor, ahora no es la culpa del diablo, ahora no es la culpa de la organización, ahora no es la culpa del maestro, ahora no es la culpa del gobierno, ahora no es la culpa de la economía. Ahora es que yo simplemente me quiero quedar enano y quiero depender de otros porque rehúso crecer a la estatura que puedo crecer en Cristo. Y si esa es la decisión, bienvenido a la escuela de los pequeños. Pero si vamos a vivir a la altura de lo que ya tenemos, bienvenido, porque lo próximo que va a suceder es que tú mismo te vas a sorprender de la potencia que había sido depositada. Y yo declaro en el nombre del Señor que cosas que te han atormentado, que cosas que te han perseguido, por el poder que actúa poderosamente en ti, hoy son absorbidas. Vas a salir de aquí con un nuevo entendimiento, vas a romper con ciclos destructivos, vas a romper con cosas que te dañan la vida, vas a salir de aquí no con complejo por lo que viviste en el crono, sino sabiendo que Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Me crié sin padre, pero Dios es mi padre. Me abandonaron, pero Dios me recogió. Alguien me abusó y me dejó, pero Dios me sanó y me libertó. Alguien aquí debería de saber que Dios ha hecho la obra que se había propuesto hacer en Cristo. Diga conmigo: tiempo. Tiempo. Es un dilema, porque esto es lo que nos desgasta. Esto es lo que nos roba el tiempo de edificar. Corriendo detrás de creyentes de 30, 40 años como si todavía fueran unos bebés en Cristo. Nos desgasta, nos saca el ánimo, nos drena. No hay nada peor que usted estarle dando biberón a un hombre con bigote. Difícil. Por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa se van, por cualquier cosa se lastiman, por cualquier cosa. Es que yo soy así. No, tú no eres así, tú eras así. Es que donde yo me crié, entonces tenemos un evangelio psicológico. Es que la casa, yo vengo de una casa donde mi mamá es esquizofrénica. Yo tengo más de una razón para pararme aquí y hablar de las tragedias de mi vida. ¿Sí o no, mi amor? Yo tengo un hermano que salgo de predicar y tengo que ir a Puerto Rico a meterlo en un manicomio. ¿Usted creía que yo me crié en el evangelio? Sí, porque la gente tiene ese concepto. Es que ellos se criaron en eso. Yo no puedo decirlo. Los que han tenido esa bendición como el pastor. Pero yo no vengo de ahí. Como muchos de ustedes no vienen de ahí. Estos son privilegios, ser criado en la casa de un ministro, como un Andrés que ahora está en etapa de joven en la casa de un ministro. Esos son privilegios. Entonces podemos venir al evangelio y estar toda la vida traumatizados. Que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que la gente, que el barrio, que la cultura, que yo soy boricua, que los boricuas hay benditos, que por aquí. Entonces usted está toda la vida y así con esas malas mañas viene a congregarse. Entonces la misma dependencia que tenía antes ahora la trae, pero ahora como la religión es tan, la disfraza y se la pone a la gente, y los pastores a veces la creemos. Y uno detrás de la gente: ¿cómo está, hermano? El Señor está contigo. En vez de ayudarle a entender el misterio, porque si entiende el misterio va a dejar esas niñerías.
si entiende el misterio, se va a tener que parar como un hombrecito y una mujercita y va a decir: ya yo me cansé de este evangelio de sub y baja, ya yo estoy harto de esta religiosidad, ya yo estoy harto de venir, cantar 3 rápidas, 2 lentas para que me oren para irme para la casa. Yo estoy lista para que esto explote dentro de mí. Alguien aquí debería decirle amén. Yo estoy listo para venir aquí a congregarme, y aunque llegue en el peor día de mi semana, aunque llegue aquí arrastrándome, yo sé en quién he creído, yo sé lo que está dentro de mí. Aunque me caiga, me levanto, aunque me empujen, voy a salir. Alguien aquí debería de saber que Dios no te llamó a sobrevivir el evangelio, sino a vivir en victoria. Usted no puede drenar a sus líderes, porque ya aquí habemos unos cuantos que estamos grandecitos. Eso se lo dejemos a los bebés, a los que acaban de llegar, a los que vienen de la droga, a los que vienen de una vida que no tuvieron modelaje. Y aquí están los hombres maduros. Eso no es trabajo del pastor, eso es trabajo de toda la congregación. Eso no es trabajo de 2 o 3 líderes, ese es el trabajo de todos, donde todos rodeamos a los que llegan, donde todos le decimos: yo vengo de cosas peores que tú, pero mira lo que Dios fue capaz de hacer. Si lo hizo aquí, también lo hizo acá. Por lo tanto, es hora de empezar a enderezarte. ¿Y cuánto tiempo me va a tomar enderezarme? El tiempo que tú dispongas para rendirte, porque la obra ya está hecha, pero ahora tiene que ser abrazada por la fe. Por la fe creo de que Dios ha dicho que soy y seré. Por lo tanto, entender esto nos va a liberar. ¿En qué tiempo está Dios? Bueno, ¿qué les parece si le preguntamos al manufacturero de este producto? Tiempos. La Biblia tiene diferentes definiciones para el tiempo. Por ejemplo, Lucas 19:44 habla de tiempos de visitación. Quiere decir que un día donde Dios visitó, que no nos vuelve a visitar, porque el que llegó ya no es visita. Dios, lo que Chile necesita es una visitación. No, ya vino. Hermano, vamos a hacer una vigilia de 3 días. Asegúrese de que llega, no coma nada, porque mientras menos coma, más Dios nos va a escuchar. Venga, porque lo que Chile necesita es una visitación. Fuere tiempo. Entonces, todo el mundo se pone contento. ¡Ah, qué bueno que vino! Y lo sentí. 4 meses después, hermano, yo creo que se fue, porque hay que hacer otra. ¿Lo vio lo que es esto, hermano? Yo no estoy diciendo esto como una mofa. Yo estoy diciendo esto es un congreso de edificación. Punto. Y uno no edifica, hermano, sobre escombro. No edificas. Ah, pastor, es que eso es lo que toda la vida yo he creído. Está bien, mi amor. Tenemos el derecho de quedarnos creer ahí. Ese derecho no nos quita. Pero si vamos a avanzar, habrá que hacer 3 o 4 demoliciones. Y después que lo demolamos, triturémoslo. No vaya a ser que alguien venga y coja los escombros y lo vuelva a edificar. Por lo tanto, Dios no nos va a visitar, porque hubo un tiempo de visitación. Otra cosa que la Biblia dice es que hay tiempos, Hechos 3:19, de refrigerio. Arrepentidos y convertidos para que vengan. ¿Vino el tiempo de refrigerio? Seguro. ¿Cuándo? Cuando cambiamos nuestra mente al orden de Dios.
Lucas, Hechos 3:21, tiempos de restauración. Gálatas 4:4, la plenitud del tiempo. Salmo 102:13, tiempos marcados. 1 Tesalonicenses 5:1, tiempos y ocasiones. Hechos 17:26, tiempos prefijados. Hebreos 9:10, tiempos de reforma. Ahí es donde hay que preguntarle a la Biblia, ¿en qué tiempo es que estamos? Porque si no sabemos en qué tiempo estamos, vamos a orar por las cosas incorrectas, a pedir las cosas incorrectas, a creer las cosas incorrectas y a vivir frustrado porque no recibimos lo que estamos creyendo. Así que mire lo que dice la Escritura en el tiempo que estamos, Hebreos 9:8-10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, diga conmigo símbolo, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Si yo le preguntara ahora, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de reforma. ¿Qué es reforma? Volver otra vez a la forma original. Porque lo que se deforma hay que. Entonces, Dios no está interesado en que yo tenga un buen culto, porque Dios no está buscando que le hagamos buen culto. Él está buscando que nosotros seamos el culto. Romanos 12:1. Usted no viene a un culto, usted no viene a la presencia, usted trajo la presencia. El asunto es que cuando muchos cultos se unen, parece como que hubo un gran. ¿Lo vio? ¿Por qué? Porque aquel trae una palabra de adoración, el otro de exhortación, el otro de gozo. Y cuando están todos los cultos juntos, ese culto es glorioso. Porque ahí hay una ofrenda de labios que es olor fragante para Dios. Y donde quiera que hay un olor fragante para Dios, algo pasa cuando ese culto agrada el corazón de Dios. Por lo tanto, estamos en el tiempo, diga conmigo, de la reforma. La reforma es aquello que persigue, del griego diórtosis, que significa volver a colocar las cosas en el lugar donde estaban. Es de donde se obtiene la palabra ortopeda. Por eso los tratos de Dios con nosotros duelen. ¿Por qué? Porque el trato de Dios no es para castigarte, el trato de Dios es para reformarte. Yo nunca he visto a nadie que se disloca un brazo, que va donde el ortopeda riéndose. Se le salió un hombro. Póngamelo, por favor. ¿Cierto? ¿O usted fue así? No. Usted... El ortopeda dice, te va a doler más, pero va a doler rápido. Uy, qué bueno. Y usted dice, ay, el brazo volvió a estar bien. ¿Sí? Pues eso es lo que es reforma. Diórtosis. Te va a doler que Dios te arranque los conceptos religiosos. Te va a doler que Dios te arranque lo que tú creías que sabías que no era de Dios. Te va a doler que Dios te diga, tu experiencia a mí me importa un comino, porque yo no vivo por tu experiencia, yo vivo por un propósito. Te va a doler quiénes eran los que te enseñaron el evangelio. Te va a doler que te pares en el medio y digas, ¿y ahora de qué hablo? Te voy a enseñar de qué vas a hablar, porque lo que estás es repitiendo lo que todo el mundo dice. Te va a doler, pero créeme, después que te coloquen el huesito donde
donde se había salido, vas a salir de ahí, la gente va a decir, algo le pasó a este, algo le pasó a esta, alguien le colocó lo que estaba dislocado, porque no se parece en nada a lo que se parecía antes. Habla distinto, piensa distinto, camina distinto, predica distinto, enseña distinto. Porque le colocaron lo que estaba dislocado. Y duele. Y mientras más tiempo usted lleve en esto, más le duele. Porque a mayor tiempo, más dislocaciones. Estamos al punto de deformación. ¿Y cómo yo sé cuando algo está deformado? Bueno, por la forma en que habla. Porque no habla las palabras que Dios da, habla las palabras que la religión pronuncia. Y como yo sé, por la forma en que piensa, porque no piensa según la mente de Cristo. Y como yo sé, la forma en que vive, porque no camina tras el rastro del Espíritu. Entonces, cuando esa destreza se perfecciona, usted intuye, discierne, percibe, sabe cuando es algo de Dios y cuando es algo de la emoción. Usted sabe de qué sabe, de qué sabe. No es que la emoción está malo, yo prefiero la emoción a la depresión. Pero señoras y señores, si yo voy a madurar porque las cosas me emocionan, yo voy a vivir de emoción en emoción. Por eso, no acá en Chile, pero en otros lugares donde yo he estado, la gente, para mantenerse, dicen ellos en el evangelio, tienen que poder tener un buen culto, tienen que venir a una iglesia donde la gente canta y yo sienta cuando ellos cantan, porque cuando ellos cantan, yo siento la gloria de Dios. Pero si la semana que viene faltó el cantante que a ellos les gustan, ese culto estuvo así. ¿Oye? ¿Por qué? Porque vivimos de emociones. Pero cuando usted vive por la convicción de quien usted es, aunque le pongan aquí un CD, usted adora con libertad. Porque usted no vino a esperar un show, usted vino a hacer el culto que va a agradar a Dios en ese día. Entonces le quita la presión a los muchachos, le quita la presión a los músicos, le quita la presión a los que ensayan. Cuando la nota le va mal, no se atribulan porque sabe que son humanos. Le quita la presión al predicador que dijo el texto que no era, porque usted estaba ahí buscando minuciosamente a ver si lo dijo bien. Le quita la presión a la gente de la congregación, le quita la presión a los ujieres, le quita la presión cuando alguien le dice no se puede sentar ahí y usted con mucha modestia se mueve porque usted sabe que usted vino a servir, usted no vino a ser servido. Usted le quita la presión a todo el mundo. De repente usted llega a este lugar, entonces algo camina con usted. Usted empieza a percibir que usted está en un lugar de vida y no de muerte, que puede que haya llegado aquí con el mundo sobre los hombros, pero el que lo había llamado desde antes de la fundación del mundo es capaz de decirte dame tu carga porque yo voy a llevarla por ti. Tiempos. Estoy en la introducción y ya llevo una hora. Voy a terminar. Pablo dijo que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios trajo a la luz el misterio. Misterio que había estado escondido desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido revelado. Que los gentiles son herederos y coherederos de esta gloriosa noticia de que Dios ha regresado al planeta. Que antes nos había hablado por sombras, por tipos y por figuras. Que antes había que ir a un templo a buscar algo. Que antes alguien tenía que ponerte aceite para que te ungiera. Pero ahora
Dios ha revelado que todo lo que hay en el cielo y en la tierra ha sido reconciliado en Cristo. Y ahora Él tiene un templo con piernas, que ve, que camina por Chile. Un templo que la gente a veces no lo sabe identificar, porque es un templo no hecho con manos de hombre, es un templo espiritual, del cual usted es una piedra viva. El asunto es que eso no comenzó aquí. Eso comenzó, Pablo dice, antes de la fundación del mundo. Ahora sí que nos las complicaron. Porque ¿quién estuvo allí de nosotros para saber qué fue lo que se dijo? ¿Quién estuvo allí para decirle a Dios, a mí no me gusta lo que vas a hacer con ese? ¿Quién estuvo allí de nosotros para forzar a Dios que lo hiciera diferente? Por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho en el tiempo, Pablo dice, es por gracia. Y a mí me han constituido un administrador de ella. ¡Wow! Y vosotros sabéis cuál es mi conocimiento, decía Pablo, del misterio. Pero que ahora, si leen bien, lo pueden llegar a comprender. ¿Cuál es mi conocimiento en el misterio? El misterio de que Dios había estado afuera, pero ahora ha venido a morar en sus hijos de una vez y para siempre. El misterio de que ahora Él tiene una esposa que se llama la iglesia. El misterio que había estado oculto, pero que ahora se ha dado a conocer. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio que nos ha hecho nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, pacto nuevo, ley nueva. El misterio de que ahora usted y yo vivimos en el Cronos, pero a la misma vez tenemos acceso a la eternidad. Porque la eternidad no es un tiempo largo, la eternidad es una persona, Jesucristo, la vida eterna. Y si usted está en Cristo y Cristo en usted, entonces ya usted empezó a vivir la vida eterna en el Cronos. Por eso, según la Biblia, no muere, sino que duerme hasta el día de la resurrección. Qué gloriosa noticia de que Dios nos dio a conocer el misterio. Yo no sé lo que tú has vivido en tu vida. Yo no sé cuántos sinsabores. Yo no sé cómo tú llegaste al Señor. Yo recuerdo cómo yo llegué, sentado en una banca, en la última banca, perdido, un joven sin propósito. Llegué a los Estados Unidos a jugar béisbol y allí me senté. Conocí a una chinita que hoy es mi esposa, y allí estábamos sentados, dos jóvenes sin dirección, sin nada. Y recuerdo que había un predicador y predicó ese día de la misericordia de Dios. Yo venía de un hogar tan disfuncional. Habíamos visto a mi madre, a mi hermano, a mi mamá en ese momento, no a mi hermano, mi papá, 10 años dializándolos. Y llegué allí. Dios era lo último que estaba en mi noticia. Para ser honesto con ustedes, ni me interesaba.
me importaba un comino, y mucho menos ver lo que Dios estaba haciendo con mi familia. Porque uno viene con esos contextos. El contexto de que lo malo es que Dios te está castigando. Por eso hay mucho evangélico que todavía está en problema. Dice, yo no sé qué Dios, yo no sé qué yo habré hecho que todavía le estoy pagando. Conceptos erróneos. Y aquel bendito día ese predicador entrega el micrófono en una campaña evangelística y se para una mujer, una hermana, se llama Marta Ponte, y le pide al pastor un momento y le dice, pastor, no han hecho un llamado. Él se dio cuenta, retomó el servicio, nos pidió que nos sentáramos porque ya estábamos de pie para irnos. Y aquel bendito día 14 personas pasamos al frente, incluyendo a mi esposa y yo. Estuve llorando por 20 minutos sin parar, con desconsuelo. El joven que se arrodilló no fue el joven que se levantó. Aquel bendito día Dios le habla a mi pastor, el pastor Justo Feliciano, y le dice, con ese muchacho yo tengo grandes cosas. Me tomó bajo sus alas, me discipuló a la orilla de la playa, literalmente a la orilla de la playa. Nos íbamos todos los viernes a pescar y allí me traía un libro. Yo le hacía preguntas y pregunta tras pregunta. Se despertó en mí un hambre impresionante por querer conocer a Cristo. Aquel fue el comienzo. Pero yo no me puedo quedar viviendo de una experiencia de conversión, porque Él no nos llamó a vivir de los recuerdos. Él nos llamó a vivir por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Por lo tanto, de aquí a allá he cometido errores fatales, he hecho cosas, virtudes buenas, una hermosa familia, pero mi mayor pasión es que Cristo sea formado en mí. Porque si Él es formado en mí, yo seré transformado en Él. Y podremos entonces cumplir con el propósito de existencia. Yo creo que el centro de formación cristiana, Dios lo está invitando a otro nivel. Los está invitando a otro escalón. Los está invitando a subir en Él. Será doloroso, será complejo, habrá incomodidades. Pastor, ya no está predicando igual. Es que Dios me está revelando ciertas cosas y me estoy dando cuenta que es mejor edificarlos en la verdad establecida. Pastor, pero estamos cambiando. Sí, pero nos parecemos más a Cristo. Muchos de ustedes van a venir, pastor, me cansé de estar en la silla escuchando. ¿En qué puedo servir? Porque me di cuenta que a mí no me llamaron a esto para sobrevivir. Me llamaron para servir y decirle y dejarle saber a otros lo que Cristo ha hecho en mí. Yo declaro que el 2016, no me importa si Dios te da casa, carro, dinero, empresa, esos son los juguetes del reino. Nunca he pedido tal cosa, ni las pediré, porque el que se preocupa por el reino, las añadiduras están garantizadas. Así que si tú vienes porque te gusta que te digan lo que tú quieres escuchar, no vas a crecer. Pero cuando Dios te emplaza, lo que Él está persiguiendo es que Cristo sea formado en nosotros. Y el 2016 yo declaro que sea un año de sobreabundancia. Pero oiga lo que voy a decir de sobreabundancia: de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de Cristo formándose en vosotros. Un año de avance de la madurez en el Espíritu.
un año de conquistas de cosas, territorios, escenarios, porque hay hijos maduros que están listos para conquistar. Será un año de definición, será un año de discernimiento, será un año de cambios trascendentales en la intimidad, será un año de allí consultar otra vez a Dios y reconstruir aún desde las ruinas. Será un año de avance, será un año de jóvenes crecer y multiplicarse. Será un año donde habrá una multiplicación, primero en el espíritu para luego verla manifestada en la realidad. Habrán jóvenes que predicarán más allá de sus años. Habrán jóvenes que se le activará en ellos el espíritu de Daniel, espíritu de excelencia y un espíritu superior. Habrán jovencitas aquí que Dios va a tratar con ellas y las convertirá en doncellas para Él. Y cada vez que hablen serán referentes en la comunidad, en el barrio y en la escuela. Será un lugar donde la transformación del espíritu va a ser real, evidente, tangible, se va a percibir, se va a ver. Será un lugar de hijos que maduran y no de evangélicos que se congregan. Será un lugar donde al paso del tiempo Dios le confiará mayores cosas. Lo otro son añadiduras, son los juguetes, tierras, casas, carros, dinero, los juguetes. Pero ¿de qué sirve que yo tenga el carro y adentro no haya crecido? ¿De qué sirve que encontré la pareja de mis sueños, pero no podemos cumplir el propósito? ¿De qué sirve? Por lo tanto, yo declaro y los encomiendo a la gracia del Señor, citando al apóstol Pablo, que Cristo se ha formado en vosotros y que los líderes de esta casa tengan un solo dolor, uno solo, no dos, ni tres, ni cuatro, un solo dolor. Que no sea el dolor de la traición, que no sea el dolor del engaño, que no sea el dolor de la desobediencia, que sea un solo dolor, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un solo dolor. Que Él no sea el dolor del ministerio, ni el dolor de las cargas, ni el dolor de las inmadureces. Un solo dolor, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo siento el peso de la presencia del Espíritu en este lugar. Aleluya. Oh Señor, despeja tanta religiosidad que nos hemos arrastrado y te podamos ver. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver a Cristo en su majestuosidad. Señor, que hagamos una sola cosa: proseguir al blanco de la soberana vocación. Que nuestra pasión seas tú, que nuestras motivaciones seas tú, que nuestro compromiso seas tú, que nuestra devoción seas tú. Señor, queremos afirmarnos en aquella declaración trascendental y ser hallado en Él y aún padecer sus sufrimientos. Ayúdanos
a caminar en esta verdad de que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Levanta predicadores en esta comunidad. Levanta comunicadores de tu verdad. Esta nueva generación emergente de predicadores que hoy ven el espectáculo cristiano en la televisión, que hoy se entusiasman por las cosas que los humanos ven, que están enredados, Señor, en no saber ni quiénes ellos son, pero quieren imitar a otros. Arréstalos, porque son tuyos, y fórmalos en tu intimidad. Conviértelos en predicadores de la verdad, no para la aprobación de los hombres, sino para la aprobación tuya. Levanta apóstoles verdaderos, levanta profetas verdaderos, levanta evangelistas verdaderos, levanta pastores verdaderos, levanta maestros verdaderos. Danos discernimiento para saber quiénes se llaman apóstoles y no lo son, y podamos ver más allá del disfraz religioso. Envía hombres, apóstoles y profetas que nos aclaren el misterio. Sí, Señor. Sí, Señor. No queremos desgastarnos en problemas domésticos. Queremos desgastarnos en el propósito divino. Que nos definamos. Que nos definamos. Ayúdanos, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia. Amén. Paz.